Amada iglesia, bienvenidos a este tiempo tan anhelado, el tiempo de adorar a nuestro Dios. Y quiero invitarte a que leamos juntos el texto de Nehemías en el capítulo 4, versículo 20. Dice la Escritura: cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde éste suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Y hoy estamos levantando ese sonido de trompeta. Hoy en cada hogar se levanta una adoración en honor a nuestro Dios, en honor a nuestro Señor, en honor a aquel que pelea la batalla por nosotros. Por eso te invito a que en esta noche tú le cantes con alegría, a que esta noche en tu casa puedas exaltar el nombre del Señor, puedas alegrarte en su presencia, puedas celebrar al Dios maravilloso y bueno que tenemos. Por eso te invito a que oremos juntos al Señor. Padre, venimos en esta noche a darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es una noche preciosa, Dios, donde en cada hogar se entona una canción, Señor, en honor a ti. Gracias, Señor, porque podemos cantarte. Gracias, Señor, porque nos das fuerzas hoy para alabarte. Gracias, Señor, porque podemos en espíritu reunirnos, Señor, para cantar y declarar tus maravillas. Te alabamos en esta noche y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo te invito a que allí desde tu casa tú puedas alabar al Señor, puedas cantarle con alegría y puedas contagiar a todos de ese sentir de adorar a nuestro Dios. Hola iglesia, buenas noches, el Señor les bendiga en ese servicio, un descanso para el alma. Yo te invito a que ahí donde estás con tu familia levantes un altar de adoración, te pongas sobre tus pies y junto con nosotros declares: Espíritu Santo, te anhelamos. Vamos a adorarte, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, porque tú eres lo más especial para nuestros corazones, Señor. Recibe adoración, dile: te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolando, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Dile: te anhelamos, Señor. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolando, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guías en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Tú lo eres todo, tú lo tienes todo, Espíritu Santo, ven y llénanos una vez más de tu amor. Y déjanos entrar en tus dimensiones de amor, Señor, para adorarte con nuestro corazón y decirte: te necesitamos. Dile: una vez más tú en mí, ayudándome. Dile:
estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Dale un aplauso a tu Rey. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestra mejor guía, Padre Celestial. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey y declarar en esta noche con nosotros que Dios todo lo puede cambiar? ¿Qué tal si lo canta con nosotros así al Rey? Con sus palmas. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado, y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. ¿Qué tal si levanta un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta noche? Dios te bendiga fuertemente. Buenas tardes, iglesia. Este es el tiempo para preparar nuestra mente y nuestro corazón para valorar y recibir esa poderosa palabra de Dios que tiene el poder transformador. El sermón de hoy se titula "Este es el tiempo de tener una fe fortalecida". Estamos nosotros en tiempos donde necesitamos desesperadamente creer en Dios para poder recibir esas promesas, esas bendiciones que solo vendrán si tenemos la confianza puesta en nuestro Dios.
Si tenemos esa fe fortalecida, entonces podremos decirle a esta montaña, quítate y échate al mar. Podremos desafiar a las tinieblas y con el poderoso nombre y la autoridad de Cristo deshacer las obras de Satanás. Podremos entonces ver el actuar sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Por eso en Isaías capítulo 7 nos narra la historia que sucedió entre el periodo del año 734 y 715 antes de Cristo, cuando estaba el reino de Israel dividido. Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Y en el reino de Judá estaba gobernando un rey llamado Acaz o Ahaz, quien estaba enfrentando una situación bastante crítica. El imperio de esa época era el imperio sirio, que estaba en su expansión de conquista y se había aliado con el reino de Israel para atacar a Judá. Realmente era una situación bastante lamentable, caótica, realmente miedosa, porque no era solamente un imperio extranjero, sino que estaba aliado con su hermano Israel y estaban unidos para destruir el reino de Judá. Ya tenían todo orquestado para cambiar y poner hasta otro rey. Y es en ese momento cuando Dios le envía al rey Acaz, le envía a Isaías el profeta, y el profeta Isaías le dice que no tenga temor, que Dios no iba a permitir que prosperaran este imperio sirio junto con la alianza de Israel en su destrucción. Pero le hace una claridad en el versículo 9, la parte B, le da una instrucción Dios a través del profeta al rey y a sus oficiales. Dice: a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Y es importante que nosotros entendamos que este es el tiempo de tener una fe fortalecida, una fe firme, una fe que confía en Dios. Que a pesar de las circunstancias miedosas, amenazantes, a pesar de que las noticias sean desalentadoras, es el tiempo que nosotros confiemos en la poderosa mano de Dios, en la intervención sobrenatural de Dios que nos protege, que nos guarda y nos da la victoria. Sucedió hace 730 años, 35 años antes, sucede hoy. Es el mismo Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso necesitamos nosotros tener una fe fortalecida en Dios. Y la fe, es importante que entendamos que no hay un poder o no existe un poder en la sola fe, sino en la fuente o en el objeto de la fe. Hoy en día hay personas que dicen simplemente cree, y han confundido la fe con el positivismo, han confundido la fe con un estado de ánimo, han confundido la fe con una actitud de lucha, una actitud de seguir adelante. Pero la fe en sí misma no tiene poder. La fe tiene poder cuando está puesta en la verdadera fuente de la fe, que en este caso es Dios. Y por eso hay que diferenciar muchas veces el positivismo, las palabras afirmantes, la motivación, porque la motivación sin una verdadera fuente no tiene sentido. De nada sirve tener una gran fe en un objeto incorrecto que una poca fe en el objeto correcto. Y la fe debe estar puesta en aquel que nos puede salvar, en aquel que realmente tiene capacidades ilimitadas. La fe está puesta en nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, en nuestro Dios misericordioso y benévolo, en nuestro Dios que quiere bendecirnos. Y por eso es importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe, porque sin fe es imposible poder ver la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no podemos ver el actuar de Dios. Realmente la instrucción que le da el profeta Isaías de parte de Dios al rey Acaz y a sus oficiales es que tengan una fe firme, una fe fortalecida, una fe que confía en Dios, en el Dios de Israel, en el Dios que lo iba a proteger. Y si no la tenían, Dios entonces no podía darles la victoria. Por eso es que nosotros necesitamos diferenciar, porque hay mucha gente que cree que es tener el pensamiento positivo.
La verdadera fe no es el objeto de ella misma, sino que debemos creer en el fundador, en la fuente de la fe, en Jesús. Hay un chiste, un comentario de un amigo que decía: amigo, yo creo que tengo COVID. Y el otro amigo le decía: hermano, pero tenga fe, sea positivo. Por eso positivamente creo que soy positivo para el COVID. Realmente no es solamente ser positivo, no es solamente tener buena actitud. Necesitamos conocer que la fuente de la fe verdadera, de la fe bíblica, es nuestro Dios. Y en lugar de poner la fe en la fe positiva, debemos es conocer a Dios, ahondar en el conocimiento que tenemos de Dios. Como segundo, la fe se afirma en la declaración. Y es muy importante que nosotros aprendamos a declarar con nuestros labios, con nuestra boca, cuál es nuestra fe. Y es muy importante que nosotros aprendamos a declarar. Romanos 10, el versículo 8b al 11, dice: y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y aquí hay una claridad que afirma el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos 10, y es lo que dice las Escrituras. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Que todo el que confíe ¿en quién? En la fe. No, todo el que confíe en Él, en Jesucristo, no será nunca avergonzado. Y por eso nosotros necesitamos dejar de tener la fe en la fe, dejar de tener la fe en las palabras positivas o en las afirmaciones motivacionales. Nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Y realmente cuando nosotros aprendemos a hacer declaraciones donde mostramos nuestra fe puesta en Cristo, entonces realmente empieza a fortalecerse y empieza a ser una fe firme, una fe genuina, una fe verdadera. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del versículo 22 al 24, Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de allí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no duden en su corazón, sino que crean que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Es un tiempo de nosotros declarar, de nosotros orar, de nosotros clamar, pedir. Jesús nos invita a pedir, a buscar, a clamar, a orar insistentemente. No una fe intrínseca, no una fe silenciosa, no una fe que está guardado en lo más profundo de nuestro ser, sino que sale de allí y se materializa, se exterioriza con palabras. Podemos nosotros orar, declarar, pedir, buscar, llamar, clamar. Y el clamor tiene que ver con gritarlo, con desearlo desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Es el tiempo que necesitamos fortalecer nuestra fe en oración, en declaraciones, en peticiones, en súplicas. Es el tiempo de que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús y podamos nosotros declarar y afirmar que nuestra fe está en Él, que por Él fueron creados todas las cosas y en Él tenemos toda autoridad para poder obrar como hijos de Dios en su autoridad y en su poder. Nosotros no podemos adivinar o suponer la voluntad de Dios. Es importante que nosotros podamos estudiar la palabra, conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso lo siguiente es que la fe nace por el oír. La fe viene por el aprender, por el escuchar la voluntad de Dios, la palabra de Dios.
la revelación de Dios. No podemos nosotros imaginarnos, adivinar o suponer, sino que necesitamos nosotros profundizar en el estudio de la palabra, en el conocimiento. Por eso también Romanos 10, el versículo 14 y el versículo 17 dice: ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Es muy importante que nosotros en este tiempo dejemos de estar escuchando las suposiciones humanas, las perspectivas humanas, las noticias humanas que muchas veces están llenas de desaliento, de tristeza, que muchas veces están llenas de error y falsedad. Es el tiempo de nosotros fortalecer nuestra fe, escuchando, conociendo y untándonos, empapándonos. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios para que podamos nosotros entonces poder tener una fe fortalecida, una fe verdadera. No la fe en la fe, no la fe en lo positivo, no en la fe en lo superficial, sino en la fe en lo poderoso. En Mateo 9, 28 al 29, vemos la historia de unos ciegos que empezaron a seguir a Jesús, habían escuchado del poder sanador y la autoridad de Jesús. Y dice el versículo 28 de Mateo 9, que cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y es allí donde nosotros necesitamos tener esa fe, esa confianza en el Dios de lo sobrenatural, en el Dios que puede hacer cosas grandes e inimaginables, porque superan nuestras propias limitaciones, porque superan nuestras debilidades. Es el Dios que obra de manera especial, y por eso el término sobrenatural es repetido constantemente en nuestras enseñanzas y en el Evangelio, porque supera nuestra naturaleza limitada y nuestra naturaleza que tiene una serie de deficiencias. Necesitamos nosotros creer en aquel que puede hacer las cosas, aquel que para él todo es posible. Y por eso, si crees, para el que cree todo es posible, pero no porque crean de una manera positiva o crean en la fe por la fe, sino que crean en aquel que puede hacerlo todo posible, el Dios de los imposibles. Y por eso nuestra fe debe estar fortalecida en Jesús. En Hebreos nos habla que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso es importante que nosotros entendamos que la palabra, cuando la vemos en el contexto griego, hay dos conceptos griegos de la palabra: el logos, que es la palabra, la revelación escrita de Dios, y el rema. Y es muy importante que nosotros entendamos que el término rema es esa palabra que, a diferencia de que la palabra, el logos, toda la palabra de Dios, Jesús es el logos, por él fueron creadas todas las cosas. La palabra rema está dirigida en presente a un individuo en un momento específico. Es cuando Dios te habla a ti a través de la escritura, a través de la enseñanza. Es cuando por medio del Espíritu Santo empieza a latir tu corazón y empiezas a recibir un mensaje de parte de Dios. Isaías 55, versículo 10 al 11, dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Es importante que entendamos que el logos, la palabra escrita, es una semilla. Pero así como una semilla, hay personas que de pronto no valoran. Por eso al principio de cada enseñanza les digo que dispongan su mente y su corazón en valorar la poderosa palabra de Dios, porque la palabra es una semilla.
Algunos solamente la entienden o la escuchan como el logos, como una palabra que logran escuchar, entender, pero una semilla necesita ser sembrada y necesita que caiga en una tierra buena, en una tierra que valora la semilla, y entonces en esa tierra buena germina. Y cuando germina, entonces empieza a convertirse en rema, empieza a ser valorada, empieza a obrar, y vemos que la semilla junto con la lluvia es que empieza entonces ese proceso de la lluvia, la tierra empieza a germinar, empieza a crecer. Y por eso la palabra rema es esa poderosa palabra donde Dios te habla a tu corazón, donde Dios te dice a ti, te llama la atención a través del Espíritu Santo, donde empieza a penetrar a lo más profundo de tu ser, y la comparan también como una espada filosa de doble filo que penetra a lo más interno del ser humano, conoce las intenciones, llega hasta la médula, hasta lo más profundo del ser humano. Y ahí es donde nosotros necesitamos tomar la palabra de Dios y permitir que esa palabra se convierta en una realidad. Es el famoso término rema, que traduce esa palabra que tiene significancia, eso que Dios me dijo a mí. Por eso nosotros valoramos la predicación de la Escritura, el estudio individual y personal de la palabra revelada. También en 2 de Corintios, en capítulo 3, del 5 al 6, el apóstol Pablo dice: y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es importante que nosotros valoremos la palabra predicada, la palabra estudiada, la palabra que escuchamos, que oímos, porque realmente viene enriquecida con el propósito de Dios transformador. Es la palabra que se convierte en una semilla poderosa. Una semilla muchas veces no tiene valor en sí. Hay gente que no le ve gran utilidad a una semilla, pero cuando la semilla empieza a crecer y empieza a desarrollarse, se convierte en un gran árbol, y allí entonces empieza a dar frutos abundantes. Es el poder de la semilla. Realmente la palabra tiene un poder mayor que cualquier semilla en esta tierra. Es la poderosa semilla incorruptible que da salvación. Es la poderosa semilla que da multiplicación, que te hace ser fructífero y vivir en abundancia de Dios. Por eso es muy importante que nosotros seamos fortalecidos en el estudio de la palabra, en entender no la palabra de manera académica o conceptual, sino en esa palabra de lo que Dios quiere decirme para mí, de esa promesa que Dios ha hecho. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y por eso constantemente nosotros aquí en la iglesia repetimos una frase que yo les hago repetir levantando la Biblia, diciendo: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. La palabra se convierte en una semilla, en una palabra rema. Pasa de un logos, de una palabra escrita o predicada, y se convierte en una palabra transformadora que tiene un propósito poderoso. Y es por las promesas y por la palabra de Dios que nosotros entonces podemos alcanzar todos los propósitos que Dios ha dicho. Porque yo soy lo que Dios dice que soy, lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Este es el tiempo donde necesitamos tener una fe firme, una fe fortalecida, para que Dios nos dé la firmeza, la victoria. Como comencé leyendo en Isaías 7, que Dios le decía al rey Acab que necesitaba tener una fe firme, porque si no, no podía mantenerlo firme. Si no confías, si no esperas que Dios realmente cumpla sus promesas, entonces no se cumplirán. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que podamos nosotros ser salvos. Sin fe es imposible que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Pero no es una fe puesta en la fe, no es una fe que tiene su fortaleza en sí misma, sino que tiene su fortaleza y su fuente en Jesús. Y quiero que leamos Hebreos 12, del versículo 2a. Fijemos
la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Este es el tiempo de nosotros mirar a Cristo, de nosotros desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque por Él todo fue hecho. Él es el Logos hecho carne, Él es el Logos convertido en rema. Su evangelio nos transforma, su evangelio nos permite nacer de nuevo, su evangelio nos perdona. Es por Jesús que somos perdonados de todos nuestros pecados, somos libres de la condenación y en Cristo somos más que vencedores. Es el tiempo de poner nuestra mirada en Jesús, de fortalecer nuestra confianza en Él para que podamos ver su gloria. También es el tiempo de abrir la puerta de nuestra vida para decirle a Jesús que nos rendimos, de declarar nuestra fe. Así que los invito a que si quieres declarar abiertamente tu fe, fortalecer tu fe, es el tiempo de que pongamos la mirada en Jesús y lo declaremos. Así que repite de manera audible después de mí: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz tomando mi lugar. Te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados y que borres todos mis pecados. Y declaro también que resucitaste al tercer día, venciendo la muerte, para darme la esperanza de vida eterna. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Quiero tener la fe puesta en ti, Jesús, el iniciador y perfeccionador de mi fe. Quiero experimentar tu poder y tu obra y quiero creer y caminar en tu autoridad. Te pido, Señor, que me envíes tu Santo Espíritu para que me dirija, para que me enseñe, para que me corrija, para que me instruya por el camino correcto, para que pueda ser un verdadero hijo tuyo, caminar en tu abundancia y en lo fructífero que tienes para mí, esa vida abundante que tienes para mí. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si recibiste este mensaje y fue rema en tu vida, has nacido de nuevo. Eres un hijo de Dios. Has fortalecido tu fe. Así que te invito a que sigas orando, a que sigas buscando, a que sigas conociendo más de su palabra para que puedas caminar en su victoria y en su voluntad. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo, que te dirija y te transforme en una mejor persona. Dios los bendiga. Gloria al Señor por su palabra y por la palabra que hoy hemos recibido cada uno de nosotros. Mis hermanos, y quiero invitarlos a que honremos al Señor también con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículos 13 al 15. Si ustedes obedecen cuidadosamente todos los mandamientos que les voy a entregar en este día, y si aman al Señor su Dios con toda su mente y con toda su vida y lo adoran, Él les enviará lluvia que caiga a su tiempo, tanto la de otoño como la de primavera, que haga producir ricas cosechas de grano, de uvas en sus viñedos y de aceite en sus olivares. El Señor les dará hierba verde para su ganado y tendrán abundante comida y se saciarán. Y es la palabra del Señor para nosotros, el Dios que enviará la lluvia, la tardía, la temprana, el Dios que enviará la provisión que cada uno de nosotros necesitamos. Y su promesa para esta noche es que seremos saciados. Así que te invito a que oremos juntos al Señor. Padre, venimos a tu presencia, Señor, en esta noche, creyendo, Señor, firmemente en tu palabra, declarando, Señor, que tu palabra es vida para cada uno de nosotros. Padre, y hoy, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, hoy queremos decirte, Señor, que te adoramos con toda nuestra alma, Señor, que te servimos, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, Dios, y que por eso, Señor, hoy venimos delante de tu presencia a honrarte, Señor,
Señor, una vez más con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda, creyendo, Señor, que tú eres ese Dios todopoderoso, que envías la lluvia, Señor, a nuestras vidas, que envías la provisión, que cuidas, Señor, nuestras cosechas, que nos permite recoger el fruto. Padre, gracias por todo lo que haces en nuestros hogares. Gracias, Señor, por la provisión que de ti recibimos todos los días. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque hoy prometes que seremos saciados una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede depositar su ofrenda. Dar y Él te devolverá. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dar y Él te devolverá. Cuando das, le das al Señor. Da con amor, da con fe, da con gozo y una sonrisa en tu rostro. Da al Señor como te ha dado a ti. Tu ofrenda es el reflejo de tu gratitud. Dar y Él te devolverá. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Da y Él te devolverá. Cuando das, le das al Señor. Bueno, mis hermanos, yo los invito a que terminemos este tiempo y en la presencia del Señor vayamos todos a tener un feliz descanso. Que tengan una feliz noche y un resto de semana bendecido. Un abrazo para todos. Has llegado tú la luz que iluminó mi camino. Tú renovaste mi vida y le diste otro sentido. Me sacaste de tinieblas, me entregaste otro destino. Tú eres ese nuevo amor que me ha llenado el corazón.